Bien, entonces empezamos con la actividad. El tema de secuencias discursivas, les decía, ya lo habíamos presentado en una instancia anterior. ¿Se acuerdan que decíamos que el discurso, o sea, el uso de la lengua, se puede organizar en 5 formas diferentes, solo en esas 5 formas, ¿sí? Que se le llaman tipos o también secuencias. Cuando se le dice secuencia, lo que se hace es poner énfasis en esta idea de seguidilla de cosas, ¿sí? O sea, una cosa sigue a la otra. ¿Cómo se organizan, por ejemplo, los textos que explican? Y bueno, ponen primero esto, después esto y después esto. O sea, hago énfasis en el orden, la organización de los elementos. ¿Cómo se organizan los textos que narran? Los textos que narran se organizan así. Entonces, eh, es parecido a hablar de estructuras, pero en este caso estamos pensando en secuencias, ¿sí? De cosas. Secuencias de elementos que interaccionan para generar esa función en el discurso. Ahora, habíamos dicho que había 5: el dialogal, el descriptivo, la secuencia explicativa, argumentativa y la narrativa. Y habíamos visto este esquema. A ver, el esquema está acá. Esperen que lo voy a copiar en el archivo. Se copió arriba del todo. Ahí va. Ahora sí. Sí, habíamos usado este esquema, donde las tenemos acá en las filas, las 5 secuencias posibles, y yo les había mostrado en columnas las fases, ¿sí? Entonces, la secuencia de diálogo o secuencia dialogal tiene 3 fases. ¿Por qué tiene 3 columnas? ¿Sí? Se llaman intercambios de apertura, intercambios de transacción, intercambios de cierre. Después tenemos la secuencia descriptiva, también tiene 3 fases. Sería fase de tematización, fase de detalle y fase de puesta en relación. Explicación tiene 3, argumentación 3 y narración tiene 5, es la que más tiene. ¿Sí? Pero fíjate que hay como una equivalencia entre ellas a nivel vertical. La narración tiene entonces fase de situación inicial, inicio de conflicto, acción, fin de conflicto, situación final. Esta R, esta T y esta R habíamos conversado que significan reposo, tensión y reposo, en un sentido de eh, que justamente al inicio y al cierre hay una sensación de equilibrio, ¿sí? Sea cual sea la fase, perdón, sea cual sea la secuencia, que cuando se presenta el tema o se inicia la conversación o se presenta el mundo de la narración, uno experimenta una sensación de reposo, no hay tensión, digamos, no hay un conflicto, no hay que mantener la conversación en movimiento, no hay un problema que resolver, ¿sí? Simplemente se está presentando la situación. Eso también ocurre al cierre, pero ya es una situación equilibrada diferente, ¿no? Supongan el final de un cuento cuando el personaje se casó y vuelve, o sea, o vive feliz o no vive feliz, pero ya terminó el conflicto, o vuelve a su pueblo con el, no sé, con el tesoro que pudo recuperar de la cueva, etcétera. Es otra situación final, o sea, es otra situación estable, diferente de la inicial. En el cierre de un diálogo se vuelve al reposo porque uno ya no está en la interacción y, y en las otras fases se puede explicar más particularmente cuando lo veamos, ¿sí? Cómo se regresa al reposo. Entonces, eso es lo que explica el ascenso y el descenso de esta curva celeste, ¿sí? Cuando uno ingresa al cuerpo, a la médula de la secuencia, eso produce tensión que luego se descarga y se genera un reposo una vez más, ¿sí? O sea que al final las 5 secuencias tienen de similar esto, ¿no? Reposo, tensión, reposo. Ok, rápidamente vamos a hacer un pequeño repaso de estas dos, que son las más importantes, explicación y argumentación. No es que sean las más importantes de por sí,
lo son para nuestro estudio, ¿sí? Porque son las que predominan sobre todo en textos académicos eh, o de investigación o de estudio. Bien, son muy similares encima, pero las dos tienen en común, bueno, que primero presentan un tema y luego se diferencian en la segunda fase. La explicación lo que hace es oscurecer el tema. Y entiendan esto porque eh, es sencillo, ¿sí? Oscurecer el tema, ¿qué significa? Significa mostrar que el tema es complejo. Por eso lo oscurece, porque no está claro, ¿sí? Lo oscurece, es contrario de aclararlo. Entonces, supongan, eh, ¿qué puede ser? Un ejemplo simple actual, presento primero el tema de la pandemia. Luego lo oscurezco para que mi interlocutor o mi lector entienda que no es un asunto sencillo de comprender, sino que tiene muchas aristas, es complejo, hay que recurrir a la opinión de especialistas, hay que recurrir a fuentes especializadas, que necesito en definitiva a alguien que tenga mayor experticia en el tema, que sea el que me aclare las cosas. Entonces la fase de oscurecimiento es la que genera la pregunta y que al otro lo hace pensar, pucha, en realidad realmente no conozco tan bien este tema. Entonces, por eso es que genera tensión, decimos, porque equivale a decir, pero vos sabés realmente lo que es la pandemia o cuáles son sus causas? Y uno dice internamente, mira, no, ¿por qué no me explicás? Y el otro no te da tiempo y ya mismo se puso a explicar. Entonces la tercera fase es la de la explicación, que es la que resuelve esa tensión porque te responde la pregunta, ¿no? Tal vez le lleva varios párrafos o determinada extensión temporal, pero logra explicar lo que primero te hizo necesitar, ¿no? Entonces el oscurecimiento te genera la necesidad y después te explica. Similar pasa con la argumentación, pero en vez de oscurecer, polemiza. La polemización justamente es generar una polémica, ¿sí? Polémica, que quiere decir esto, enfrentamiento, batalla. eh, lo que hace es mostrar que hay un dilema, ¿sí? Hay posturas enfrentadas y que vos tenés que tomar una posición. Entonces, urge que vos digas, bueno, sí, yo estoy a favor o yo estoy en contra de esta postura. Pero para poder decidirte y tomar una de esas dos posiciones, vos necesitas fundamentos, argumentos. Entonces, también genera una necesidad de que el otro te diga argumentos, ¿sí? Y te dé más información para que vos te posiciones. Entonces, la polemización genera tensión porque vos sentís esa urgencia de decir, bueno, yo también tengo que posicionarme o no, pero lo que viene en fase 3 es una respuesta a esa polémica, ¿sí? Frente a estas dos posturas posibles, el enunciador se va a parar en esta y defiende fundamentando, ¿no? Bien, ahora viene un problema, que es la fase 3 de la explicación, que se llama explicación, y la fase 3 de la argumentación, que se llama argumentación, son similares entre sí. Entonces, ahora cuando empecemos la actividad, vamos a ver un poquito mejor las diferencias que hay entre ellos. La explicación propiamente dicha sigue un esquema causal. Como habíamos visto en clases anteriores, recuerdan que hacíamos ese esquema de A causa B, o decimos A entonces B, o B porque A, y la argumentación sigue el mismo esquema. Entonces, se representa igual, aunque se va a leer diferente. Decimos que A sirve como argumento o fundamento para B y B está apoyado en A, ¿sí? Entonces, se dibuja igual, solo que se lee distinto y tiene un sentido diferente que ahora vamos a charlar un poquito más. Bueno, voy para arriba así vemos las actividades, ¿sí? Fíjense que tenemos una línea acá que separa dos partes del texto y en la primera parte, esta que dice secuencias discursivas, tenemos 7 fragmentos tomados de diferentes fuentes que corresponden a distintas secuencias, ¿no? La tarea que ustedes tienen es reconocer qué secuencia está presente en cada uno. Supongan, no sé, para mí esto es narrativo, esto es descriptivo, esto es argumentativo y así. Ahora, uno puede intuir cuál es la secuencia que está presente ahí, pero después tiene que poder fundamentarlo recurriendo a las fases. O sea, si yo digo que la secuencia es argumentativa, voy a decir, bueno,
Sí, sé que es argumentativa, porque acá veo una tematización, en esta oración veo que está la polemización y en esta la argumentación. Y tengo que poder reconocer las fases. Y bueno, después vamos a conversar sobre lo que hay después de la barrita, ¿sí? Eso es otra actividad. Lo de heterogeneidad, por ahora no lo miramos. Algo que me quieran hasta ahora preguntar, decir, consultar. ¿Avanzamos nomás? Sí, profe. Ok. Bueno, fíjense el primero. Vamos a hacer uno o dos juntos, después les doy unos minutos para que ustedes piensen el resto, ¿sí? El primero dice, prefacio al discurso del método de René Descartes. No sé si en filosofía ya han visto, todavía no, tal vez, a Descartes o Descartes, que es este filósofo del Renacimiento, que fue como el fundador o el precursor del racionalismo, esta corriente de pensamiento. Bueno, el racionalismo se prefigura durante el final de la Edad Media e inicios del Renacimiento. Dice, no se aboca a pensar un humano sin Dios porque niega a Dios. De hecho, no aparta la idea de Dios, sino porque el recurso a Dios como punto de partida ya no resulta posible y en cambio es sustituido por el recurso a lo único que el humano encuentra en sí como algo inmediatamente firme y único sostén ante la incertidumbre de la duda, es decir, la razón. Ok, en pocas palabras, dice que el racionalismo piensa un humano sin Dios, pero no porque niegue a Dios, sino porque no le sirve en las explicaciones, ¿sí? Piensa qué tal si intentamos explicar el mundo sin recurrir a la idea de Dios. Tal vez lo logramos hacer igual. Entonces, genera ese desafío. Lo podemos hacer a partir de la razón. ¿Qué dirían ustedes? ¿Se trata de una secuencia dialogal, descriptiva, argumentativa, narrativa? Argumentativa, profe, ¿no? ¿Puede ser argumentativa? ¿Alguna otra participación? O explicativa puede ser también. Argumentativa o explicativa. Bien, Mm, esa similitud, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Es problemática y es lo que nos interesa hoy. Así que está muy bien que salga la duda entre si es explicativa o argumentativa porque están ahí, son cercanas. ¿Alguien más que quiera posicionarse y diga, no, no, para mí es argumentativa o no, para mí es... no, profe, creo que lo mismo que dijo ella. Bueno, supongamos que queremos defender que es explicativa, tendríamos que reconocer las fases. ¿Sí? No sé si ustedes tomaron apunte recién o tienen a mano el cuadro. Eh, Teníamos para la explicativa tres fases. Primero, tematización, después, oscurecimiento y en tercer lugar, la explicación propiamente dicha. Tenemos acá una tematización, o sea, se presenta el tema. Sí, que sería el racionalismo. Claro, sí, está presente. Bien. Uy, espérame que- Bien, o sea que acá inicia la fase uno. ¿Y hasta dónde dirían que llega? Hasta el Renacimiento. Bien, o sea que si ahí terminó la uno, acá tiene que empezar la 2. La 2 era el oscurecimiento, o sea, mostrar que el asunto no es tan simple como el otro cree. ¿Sí? A ver, dice, el racionalismo no se aboca a pensar un humano sin Dios porque niega a Dios, de hecho no aparta su idea. Puede ser, ¿no? ¿Sirve cuenta como oscurecimiento? Sí,
A ver, ¿en qué sentido? Se va a aclarar esto en la tercera fase. Si esto realmente es el oscurecimiento, nos vamos a dar cuenta cuando reconozcamos la tercera. Nos quedó todo esto como tercera fase. A ver qué dice. Entonces, uno tema, dos preguntas, tres respuestas. Así es como funciona también el esquema de manera general. ¿Por qué el racionalismo se aboca a pensar un humano sin Dios? Y la 3 dice, sí, lo hace porque el recurso a Dios como punto de partida no resulta posible en esta época y se usa la razón. ¿Sí? O sea que realmente encontramos que la tercera fase responde la pregunta y la 2 la genera, ¿sí? Porque te muestra que no es como tal vez uno puede creer o pensar de partida, uno dice, este asunto es sencillo, si no, si no lo usan a Dios en la explicación del mundo es porque niegan a Dios. Y la fase 2 te oscurece, te complejiza el tema porque te dice, no es como vos pensás, no es porque sea así, sino la razón es esta otra. Entonces sí, están bien reconocidas. Tema, oscurecimiento y explicación. Ahora, antes de pasar al siguiente ejemplo, centrémonos apenas un minuto o dos en la fase 3 que tiene esta característica. ¿Se acuerdan que yo les decía recién que la explicación y la argumentación propiamente dichas, pensadas como fases, tienen esto en común? Utilizan esquemas causales o representan esquemas causales. Entonces, ¿qué tal si nosotros también representamos esto que está acá? Eh, a ver, déjame que... Uy, le digo que hay a un cartelito de Zoom que no sé qué decir. Debe ser que faltan 10 minutos de videollamada. Ahí comparto de nuevo. Quería generar una plantilla. ¿Quién se fue? Desapareció alguien. Bueno, les decía entonces el esquema causal. En este caso nosotros lo que tenemos es la pregunta, ¿por qué el racionalismo, a ver cómo está formulado esto? ¿Por qué el racionalismo piensa o se aboca a pensar un humano sin Dios? ¿Sí? Eso es lo que tenemos en B, ¿sí? El racionalismo piensa un humano sin Dios. Ahora, la respuesta que la fase 2 preveía era, y es porque niega a Dios, es porque ya no cree en Dios, es porque eso es lo que yo estoy representando ahora en C, que lo pongo acá arriba. Bien, entonces esa es una causa posible de que ocurra esto. Pero la fase 3 me dice, no, ojo, no es por eso, es porque la idea de Dios como punto de partida ya no resulta posible en las explicaciones filosóficas, o ya no resulta conducente, etc. O sea, esa es la otra causa posible. Entonces, lo que hace es tacharse. Dice, no es esta la causa, es esta otra. Bien, entonces la tercera fase, que es la de la explicación propiamente dicha, tiene este esquema. Tachó C y
consideró A como la verdadera causa. ¿Bien? Entonces, tenemos un ejemplo de secuencia explicativa completa. ¿Se entiende esto del esquema? Tenemos una consecuencia, que es lo que se presentó como oscurecido, para poder después aclararlo diciendo, bueno, sus causas son estas posibles. La primera la negamos y nos quedamos con la segunda. Voy a volver al texto, así pensamos la siguiente. Dice, fragmento de Los días del venado de Liliana Bodoc. Era un bajo donde la luz apenas llegaba. El aire de aquel lugar, muy frío y espeso de humedad, punzaba en la respiración. Una capa de hojas que por partes se engrosaba considerablemente sostenía el paso de los niños, permitiéndoles pasar sin embarrarse. Al pie de los árboles se multiplicaban las especies de la sombra. Plantas rastreras, hongos y pequeños gusanos que aparecían por montones bajo cada piedra desplazada eran la más visible manifestación de la vida. Heuquemann recordó que ya había estado allí. Bien, así a grandes rasgos, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué secuencia es? ¿Narrativa, profe? Bien, puede ser narrativa. Se nota que estamos en un mundo ficticio, tal vez, o que el entorno por ahí puede ser sí, ficticio, narrativo. Pero, ¿alguien más? Bueno, considerémosla, si fuera narrativa, entonces tendríamos que encontrar las fases de la narración. Voy a la fase de Eh, la narración. Descripción, profe, puede ser. Estaba hablando, pero estaba muteada, no me di cuenta. Ah, está bien. Sí, lo mejor es, cuando yo voy a considerar una secuencia, tener dos posibilidades. Entonces, cuando descarto una, ya tengo la otra. Sí, antes teníamos explicación versus argumentación, ahora narración versus descripción. Ese par suele ser bastante cercano también. Narración y descripción son similares, pero se diferencian en que la narración tiene una temporalidad, o sea, las cosas cambian en el tiempo, ¿sí? Se transforman, por eso tenemos también acción para tratar de restablecer el equilibrio que se perdió cuando hubo un conflicto. El mundo al principio y el mundo al final ya no son el mismo. Son estables, pero son diferentes en una narración. En cambio, una descripción, perdón, pues, bueno, en cambio en una descripción decimos que hay mayor estabilidad en el sentido de que no hay cambios, no hay transformación. Es como si el tiempo no transcurriera. La descripción es parecido a una foto, a una fotografía. Incluso aunque la descripción utilizara acciones o hablara de cambios, se trata de acciones rutinarias, constantes, siempre iguales, ¿sí? O que describen un proceso continuo en el tiempo, no el final o el inicio de un cambio. Bueno, dicho eso, tal vez eso nos puede ayudar a pensar un poquito más también esa que veíamos recién. Si nosotros queremos reconocerle las fases a esta narración, diríamos, bueno, tenemos situación inicial, y tal vez esto era un bajo donde la luz apenas llegaba, puede servir como situación inicial, ¿sí? Tranquilamente. Lo voy a marcar. Un bajo acá quiere decir una depresión en el terreno, ¿sí? Una parte más baja, como si fuera un pantano, un mallín. Después tenemos inicio de conflicto, sería lo que viene después. Acá. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Esto puede servir como inicio de conflicto? El aire de aquel lugar, muy frío y espeso de humedad, punzaba en la respiración. Podría servir. Una capa de hojas que por partes se engrosaba considerablemente sostenía el paso de los niños, permitiéndoles pasar sin embarrarse. Eso ya no es conflictivo. Al pie de los árboles se multiplicaban las especies de las sombras, plantas rastreras. Bueno, acá hay una enumeración, ¿no?
Si bien podemos considerar esta segunda oración como un inicio de conflicto, después eso no se retoma, ¿no? No se considera como central o algo a resolver, sino que se empieza a mencionar otros elementos que hay en el lugar, así que podríamos abandonar la idea de que es una narración. De hecho, después no hay acción para resolver ese inicio de conflicto aparente, ¿no? Entonces, pasemos a descripción y veamos que se tematizó primero, sí, era un bajo donde apenas llegaba la luz. Ahora, el detalle. La segunda fase en la descripción es un detalle. ¿Recuerdan que habíamos dicho detalle significa en este contexto desagregación y caracterización? O sea, yo separo el objeto en sus partes componentes y digo las características. ¿Cuáles son los elementos que componen este bajo? Bueno, son su aire, la capa de hojas, al pie de los árboles que hay muchas especies de la sombra, o sea, quiere decir hongos, gusanos, plantas rastreras, etcétera, ¿no? Entonces lo separó en sus partes y dice características de esas partes. Bien, tenemos el detalle. Bueno, les cuento que se está por cortar porque queda menos de un minuto, pero vuelvan a entrar por el mismo enlace inmediatamente, así seguimos un ratito más y ya cerramos cómo hacer esta actividad el resto. Ahora se corta, volvemos por el mismo enlace y continuamos.